La IA no va a sustituir a tu equipo, va a exponer su mediocridad. Y espero que me entiendas bien, no quiero decir que la gente sea mediocre. Ya iremos viendo a lo largo del vídeo qué quiero decir con esto. Te voy a decir algo que suena incómodo y que realmente muchas empresas a lo mejor no se están atreviendo a decir en voz alta, ¿no? Pero la IA, la AI generativa, la inteligencia artificial general, esos diferentes conceptos que todos estamos empezando a escuchar, va a exponer la mediocridad del sistema, es decir, va a aumentar lo que está sucediendo, ¿no? Y el problema real no es la tecnología. El problema real, lo que está sucediendo, es que muchas personas están protegiendo un sistema en el cual solo estamos premiando la ejecución y no el pensar, solo la productividad, desde una perspectiva casi centrada en ejecutar, ejecutar, ejecutar. El sistema está a punto de reventar. Tu equipo va a quedar al descubierto. Y si llevas meses con esa sensación de que algo ha cambiado dentro de tu empresa, que no sabes nombrarlo, este vídeo tiene todo el sentido para ti, con datos, casos reales, y te diría que si te esperas hasta el final del vídeo vas a tener una hoja de ruta, ¿no? En 23 minutos vamos a intentar hablarte a ti, estés en un entorno laboral, estés migrando hacia entornos diferentes, tengas una pyme, seas director de lo que sea, seas una directora. Creo que este vídeo habla directamente de lo que te voy a contar, ¿no? Soy Germán Cuenca, como sabéis este canal va de destripándonos las entrañas en artes del algoritmo y queremos visibilizar lo que sucede con las personas en esta transición, ¿no? Llevamos años entrando en empresas, implementando herramientas que tienen sentido, ¿no? Normalmente nos llaman cuando ha pasado alguna tecnológica o alguna consultora tecnológica implementando una herramienta de IA de manera transversal sin contar con el criterio humano, ¿no? Y ahí está el punto, ¿no? ¿Qué nos dicen las noticias? Que la IA nos está quitando realmente el trabajo. Y no es así, ¿no? Hay muchísima gente que lleva años escondiéndose y hay un grupo muy, muy grande que está empezando a pensar que estas cosas pueden cambiar, ¿no? Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que ya sabéis que algunos datos, pues bueno, son un poco raros, ¿no? En enero de este año, el 83% de los profesionales españoles ya están usando la IA a diario. ¿De qué? De diferentes maneras, ChatGPT, diferentes cuestiones, ¿no? Pero fíjate que solo un 12% la tiene integrada en las pymes, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que nos está sucediendo un fenómeno muy, muy curioso. Es decir, muchísimas personas están integrando la IA en su vida cotidiana, están utilizando herramientas como Cloud, ChatGPT, Gemini, olvídate, desde una perspectiva de integración personal para ir más rápido en su trabajo, ¿no? Pero no lo estamos integrando en la organización y en la cultura organizativa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en una zona de riesgo amplísima, ¿no? No conocemos los daños que puede producir introducir la inteligencia artificial dentro de nuestra organización si no sabemos cómo somos, ¿no? Por eso, al final de este vídeo os dejaré en el link un pequeño diagnóstico para que veáis en qué fase estáis dentro de vuestro sistema operacional humano, ¿no? Y de esto vamos a hablar, ¿no? De este sistema humano que es la importante o lo importante que lleva dentro de las organizaciones cuando vayamos a implementar, ¿no? Vamos con los que tenéis un poco de miedo de escuchar, ¿no? Que yo creo que es importante, ¿no? ¿Qué significa que la IA expone la mediocridad? ¿Que nos hemos vuelto locos? No. Cuando he usado esta palabra mediocridad no hablo de gente mala, no hablo de gente que no haga bien su trabajo. Hablo de un fenómeno estructural que lleva 20 años instalando en casi todas las empresas como un fenómeno, te diría, con tres mecanismos. Tres mecanismos que están ahora mismo casi desgarrándose a la vez. El mecanismo 1, la caída del sueldo medio. ¿Qué estamos viendo? Que el sueldo medio de las organizaciones está bajando, ¿no? Durante 2 décadas, en casi todos los puestos de oficina hay una franja media donde vemos que el trabajador hace un trabajo que es suficiente. Produce informes, redacta mails, todos tenemos ese punto de estar mirando el correo diariamente, pero es verdad que no brillaba el trabajador, no brillaban nuestras ocupaciones, tampoco fallábamos, ¿no? Ocupábamos una silla, un sueldo medio de la organización y bueno, diríamos que es donde la mayoría de personas se sentían cómodas porque su trabajo podía hacer. ¿Qué está sucediendo? Que ese sueldo medio ahora mismo lo puede hacer una IA, más rápido y más barato. ¿Qué quiere decir? ¿Que van a sustituir a las personas? No, quiere decir que un informe rutinario, un envío de un email, ese check que hacemos en una reunión, la síntesis de una reunión, todo eso que justificaba antes a una persona, ahora sale cualquier tipo de gadget conectado con ChatGPT o con alguna herramienta y lo hace solo, ¿no? ¿Qué es la consecuencia? Pues la consecuencia será que el sueldo medio, es decir, ese sueldo medio que tenemos actualmente, bajará. Y eso
¿Qué generará? Pues que muchísimas personas que no aportaban un cierto valor añadido o que no visualizábamos el gran valor añadido que pueden hacer, pues irán a esa franja gris. ¿Estamos entre ellos? No lo sé. Seguramente algunas tareas de las que hacemos todos en cualquier función está, ¿no? ¿Qué sucede después? Pues la caída de la competencia, ¿no? Yo os diría, antes de hacer bien un informe, ¿no? Imaginaros, ¿no? Yo creo que en consultoría se ve muy rápido, pero en otro tipo de cuestiones se ve muy rápido, ¿no? Para poder producir bien un informe interno o una documentación que hacíamos interna, un junior realmente a lo mejor se tiraba años de su vida para perfeccionar, ¿no? Ahora mismo un junior puede ser un senior en una semana. Ahí entraríamos en la parte de conocimiento y de skills, ¿no? ¿Qué quiere decir? Mucha gente no sabe, ¿no?, si está bien o está mal, eso está clarísimo, ¿no? Le falta criterio, ¿no? Pero sí que es cierto que el juicio profesional de alguien que ha visto las cosas fracasar antes se va a perder, porque estamos evolucionando las personas de una manera puntual. Para que tú aprendieras a hacer bien tu trabajo, estuviste desarrollándote durante años, pero esto lo hemos acelerado. ¿Qué quiere decir? Que tiene que cambiar el trabajo, tiene que cambiar el valor de trabajo o tiene que caer todo en esa ambigüedad de que no sabemos dónde estamos, ¿no? O sea, yo os diría que lo que es muy importante hoy en día en las organizaciones es que nadie pueda sobrevivir en esa zona gris. Se acabaron las zonas grises. Esas personas que sabíamos que estaban ahí, hacían su trabajo, se acabó. ¿Por qué? Porque ahora hay una pregunta que tenemos que contestar todos y en todas las organizaciones. ¿Qué estamos aportando al equipo? ¿Cuál es nuestra función dentro del equipo? ¿Cuál es nuestro impacto y cuál es nuestro valor añadido? Si no somos capaces de contestar a estas preguntas, seguramente estás en un alto riesgo de que te automaticen, ¿no? Es fácil ahora, los outputs que tenemos son públicos, trazables y comparables. Si introducimos una herramienta y vemos el valor añadido no humano, te expones a la mediocridad. Con eso me quiero referir. Si tu trabajo era no humano, te expones a la mediocridad. ¿Qué problema tenemos? Que el sistema siempre nos ha dicho que ejecutemos, que automaticemos la eficacia, el impacto, pero ese valor humano cada vez incluso nos lo despegábamos, ¿no? ¿Qué puede suceder con esto? Que va a haber 4 tipos de profesionales que van a quedar expuestos. Y os voy a describir los 4 perfiles que vamos a ver que en cada empresa que estamos auditando va a quedar expuesto. Mientras os lo describo, estoy pensando en alguien concreto, en una persona que necesite una conversación. Si tú te reconoces en esta parte, toma nota. El eterno estudiante. O sea, entenderéis perfectamente lo que os hablo si me estáis viendo. La persona que lleva 1000 años formándose sin determinar nunca lo que aporta, ¿no? Hace cursos, certificaciones, domina cierta jerga, pero cuando miráis el output real, el trabajo real que está haciendo, ves que los entregables de los últimos 6 meses no se encuentra gran cosa. Es un perfil que ha existido desde siempre. Hay gente que le ha llamado el gabinetero, hay gente que le ha llamado el assistant, hay gente que le ha llamado de muchas maneras y espero que nadie se ofenda, ¿no? Pero ¿qué valor se aportaba? El valor de un cierto informe, de un análisis, si ese análisis no tenía una perspectiva muy potente, ¿no? Pues al final lo que decimos es que la IA va a romper con este tipo de perfiles. ¿Por qué? Porque lo que hace es que si tú eres capaz de formarte con herramientas de IA, siempre vas a tener el conocimiento automatizado constantemente, ¿no? Si aplicas la IA sin ningún tipo de criterio, vas a tener un problema. Pero bueno. Tipo 2, el que delega el pensamiento constantemente. Muchas personas estamos constantemente, y me incluyo en ciertos momentos, delegando ciertos pensamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque te enfocas en la acción pero no piensas, ¿no? O sea, una persona, y pienso en muchas personas que ejecutan y procesan la información, ¿no? Me viene un output que tengo que ejecutar, ¿no? Me viene un pedido que tengo que aprobar. Me viene una transacción que tengo que verificar, pero realmente no aporto nada en entre medio de esa transacción. ¿Qué va a pasar cuando se implementen herramientas de IA en esa organización? Que ese valor añadido que podría producir una persona de validación humana, es decir, se acabó, ¿no? Traducir la estrategia en una hoja de cálculo, pues ahora mismo cualquier herramienta de IA lo puede hacer mejor que nosotros, ¿no? O sea, es decir, lo puede traducir en segundos, ¿no? Si la persona no aportaba un criterio propio durante los últimos 10 años, no va a poder añadirlo ahora. Ese hueco entre petición y entrega ya no justifica el sueldo. El tipo 3, y os diría que muy curioso, ¿no? El que se identifica con el proceso, ¿no? Esa persona cuya identidad profesional está fusionada a una tarea concreta, ¿no? El de los informes mensuales, el que maneja el sistema X, el que pasa los datos a la herramienta A a B. ¿Qué hace esta persona? No, genera el SAP, ¿no?
Cuando esa tarea se automatiza parcial o totalmente, esa persona va a entrar en crisis, no en una crisis de trabajo. No os olvidéis, aquí no estamos hablando de crisis laborales, estamos hablando de crisis de identidad. Porque, si os fijáis, muchos de nosotros también construimos un valor profesional alrededor de un proceso específico, ¿no? Alrededor de unas capacidades que hay detrás, ¿no? En esa parte, ¿no? Esa parte más egoica, ¿no? Las empresas donde hemos invertido, o sea, y donde hemos estado continuamente, me refiero a invirtiendo nuestro tiempo, en este perfil, vemos que son los más resistentes al cambio, ¿no? Y no por mala fe, porque hay un miedo existencial. Es decir, aquí los departamentos de personas y culturas que no están, que están a por uvas con todo el cariño del mundo, están teniendo un problema, ¿no? Y vamos al tipo 4, que es importante. El mediocre camuflado, ¿no? Esta persona que lleva años dentro de una empresa sin destacar. Siempre indica que todo es muy complejo, que la complejidad administrativa por unas métricas pues muy laxas no se pueden trazar. Os diría que muchos funcionarios pueden estar aquí, espero que nadie se me ofenda, ¿no? Esa persona que asiste a ciertas reuniones, que durante un cierto tiempo, pues bueno, está ahí, pero nadie sabe muy bien por qué está, ¿no? Es decir, siempre alega que todo es muy complejo, que no se puede precisar con mucho detalle, ¿no? Yo te diría que la IA va a dejar que esa cantidad visible de trabajo no va a poder hacer nada, ¿no? O sea, es decir, quien ahora produce 3 veces más con herramientas, ¿no? Se va a comparar, ¿no? Esa productividad con esa persona, ¿no? Y al final vamos a ver que lo que está haciendo es descubrir esa mediocridad, ¿no? Ahí hay mucha gente que puede decir, ya, Germán, pero es que yo hago lo que me dicen, ¿no? Es que quizás el problema del sistema humano que nos han enseñado a tener en las organizaciones es eso, ¿no? El tener una red de personas, el tener una red que ejecuten tareas de una manera totalmente lineal, ¿no? Sin aportar esa parte, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos remediarlo, ¿no? O sea, es decir, ¿qué va a subir, ¿no? O sea, yo os diría que hay perfiles en los cuales la IA les va a amplificar su valor, ¿no? ¿Por qué? Porque es ese valor diferencial que todos buscamos, ¿no? El perfil número 1, la persona con criterio. Lo digo así de sencillo. Quien tenga un buen criterio antes, lo tendrá mucho mejor ahora. ¿Por qué? Porque podrá hacer mayores analíticas de datos ahora, ¿no? La IA lo que hará es ejecutar, ¿no? Y esa parte sistémica de criterio en cada ejecución va a hacer que realmente suba, ¿no? Esa ejecución de criterio sin ruido, esa ejecución de criterio con valor, ¿no? Esta gente que tu empresa realmente tienes identificada, aunque a veces no la tengas bien pagada, son las personas que, en mi opinión, cuando tienes una decisión difícil vas a ellos, ¿no? Cuando es algo que se sale de la norma, ¿no? Y le pides argumento, ¿no? Es decir, todos sabemos a quién nos referimos, ¿no? Y esas personas que tienen criterio y que disciernen y que tienen un pensamiento, yo te diría incluso crítico, ¿no? En muchas ocasiones, es a la gente que hay que tener cerca ahora mismo, ¿no? A ellos hay que invertir, ¿no? En ellos hay que desarrollar, ¿no? Y si no lo haces tú, ten claro que lo va a hacer la competencia, porque no hay tanta gente sistémica que piense de una manera, os diría, lineal, ¿no? Pensar que nosotros, una de las cosas que hacemos en Éticos es cuando entramos a analizar una organización, analizamos el sistema operativo humano que tienen, ¿no? Os decía, ese sistema que tiene humano la organización para tomar decisiones en gobernanza, pero también de cómo decide, cómo aporta valor, ¿no? Y cuando vemos muchísima jerarquía en esa parte, complicado, ¿no? Estas personas seguramente dominarán muy rápido la herramienta, ¿no? Y es algo que os diría que hay que traccionarlos a ellos para que ayuden al resto a modificarse en ese punto, ¿no? Hace 5 años, bueno, había ciertas calidades de crecimiento que eran una ventaja competitiva, ¿no? A día de hoy, ¿puede haber alguien que ese pensamiento crítico lo tenga a través de herramientas de IA? No. Yo creo que va a ser como muy sencilla esa respuesta. ¿Por qué? Porque tienes que saber cuando una herramienta te está diciendo algo que no tiene ningún tipo de sentido, ningún tipo de coherencia, ¿no? Ya estamos viendo sentencias judiciales, estamos viendo informes jurídicos, estamos viendo en el BOE el otro día se coló algo de ChatGPT que me parece como una locura, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tenemos a muchísima gente utilizando herramientas sin revisión, ¿no? Y eso es un reflejo mental, ¿no? Y es importante entender que estas herramientas lo que van a ser es un reflejo mental, ¿no? No una habilidad. Y ese reflejo mental es algo que tenemos que desarrollarnos, ¿no? ¿Cuándo no tenemos que hacer caso a esa herramienta? ¿Quién nos lo va a decir? Pues realmente nos lo va a decir ese pensamiento crítico que tenemos, ¿no? En ese punto, ¿no? Cuando alguien esté mirando una propuesta generada por un algoritmo, es decir, técnicamente bien, pero humanamente esté mal, ¿no? O estratégicamente esté mal, o políticamente esté mal, nosotros, ¿qué debemos hacer, no? Esa es la pregunta, ¿no?
¿Qué va a suceder en una empresa donde estamos automatizando muchísimas cosas, pero vemos que a lo mejor el valor añadido a través de herramientas de IA no nos están aportando ningún valor, valga la redundancia? Pues tendremos que enseñar cómo discernimos, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo enseñamos a discernir? ¿Cómo enseñamos lo que hay antes de un algoritmo? ¿Cómo enseñamos en la parte que tenemos que ser cada vez más humanos? Y nos han dicho durante años, os diría en los últimos 60 años, que no se aportaba valor en esa parte, ¿no? No me canso de ver a organizaciones que dicen, mi gente no piensa, y siempre digo lo mismo. ¿Les has dicho que pueden pensar? Porque quizás estamos solicitando tantísimas tareas, cuestiones tan sumamente absurdas, que la IA lo único que ha hecho es venirnos a mostrar un espejo de lo que somos y de lo poco cognitivamente hábiles que estamos siendo últimamente, ¿no? ¿Qué os diría yo? ¿Cuál es la responsabilidad, ¿no? ¿Cuál es el remedio, ¿no? ¿Y cuál es la responsabilidad de recursos humanos en este caso? Yo os diría que es una afirmación que va a ser un poco dura, ¿no? Pero si vuestra empresa, vuestra organización tiene un alto grado de empleados de este tipo, del tipo 1 que hemos hablado, del 2, del 3 o del 4, el problema no es del empleado. Es un fallo de las organizaciones y en este caso es un fallo de la lideración que ha habido por parte de cultura, ¿no? Por parte de personas. ¿Por qué? Porque en sus responsabilidades no estaba simplemente la selección, ¿no? También teníamos ese desarrollo de talento que hablábamos, ¿no? Quizás nos hemos conformado con lo que nos decía el CEO, nos hemos conformado con lo que decían los managers, pero no eran profesionales de ello, ¿no? Quizás no entendemos lo que es una transición ahora, de cómo vamos a generar una organización que hemos estado focalizados súper en la eficiencia y en la eficacia, y cómo vamos a generar ahora una organización que pase de lo que es una posición a una gestión de skills, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar ese criterio que evalúe, o cómo fijaremos ese criterio que evalúe la capacidad humana? ¿Cómo vamos a seleccionar ahora las personas? ¿Cómo vamos a pasar de ejecutores a personas que puedan ser, no sé, más humanos? Vuelvo a la redundancia. Son preguntas que no tienen respuesta en el día de hoy, ¿no? Pero yo creo que lo importante, lo que es fundamental en nuestro día, lo que es ampliamente beneficioso para todos, es que empecemos a no solo aprender cómo funciona una herramienta, cómo funciona Cloud, cómo funciona ChatGPT, porque todo eso os aseguro que lo vamos a aprender y lo vamos a tener claro, sino cómo vamos a gestionar ese pensamiento, esa medida crítica, cómo vamos a implementar esos sistemas, ¿no? Para que las herramientas, que no son malas, esto no va de IA sí, IA no. Para empezar, ni nos han preguntado, pero eso se va a implementar y es así. Nadie está capacitado para frenar esto ahora mismo. Se va a implementar en todas las organizaciones del mundo, en casi todas, ¿no? Pero la responsabilidad nuestra es cómo queremos que se implementando, qué hay antes del algoritmo.